Muchas gracias, señor obispo. Muito obrigado a todos. Deus os abençoe muito. Muchas bendiciones a todos. Quiero empezar diciendo que me siento a la vez muy halagado por el honor que me hacen al invitarme a hablar ante este distinguido grupo de compañeros y compañeras en las labores teológicas y pastorales del metodismo latinoamericano, pero que al mismo tiempo también debo confesar que me siento un poco confundido en cuanto al tema mismo. Hablamos de teología práctica, lo cual parece dar a entender que el resto de la teología es impráctico. Por eso me parece que sería bueno empezar por decir algo acerca de los orígenes de esa terminología misma, antes de pasar al tema de las crisis presentes, particularmente como ejemplo de otras crisis y como ejemplo urgente, el tema de la pandemia. Respecto a la teología práctica, en primer lugar, por mucho que nos sorprenda, hay que señalar que en la antigüedad, tanto pagana como cristiana, la palabra teología no quería decir lo que significa para nosotros hoy. Para Aristóteles y para los antiguos escritores cristianos en lengua griega, un teólogo era quien se dedicaba a explicar los orígenes y el funcionamiento de las cosas apelando a los dioses. Llamaban teólogos a los poetas clásicos de la antigua Grecia, en cuyas obras aparecían los dioses frecuentemente para explicar lo que estaba aconteciendo. Después, entre cristianos, la palabra teología se usaba en el sentido de contemplación de lo divino. Así, por ejemplo, cuando Eusebio de Cesarea le da a Juan, el vidente de Apocalipsis, el título de Juan el teólogo, porque se le conoce, lo que Eusebio quería decir no era que fuera teólogo como hoy entendemos eso, sino que era un visionario que ascendía a la presencia misma de Dios. Cuando así se le usaba el término teología, venía a ser el grado más elevado de la contemplación de lo divino. Según entendían los antiguos maestros de la mística, como tales como Evagrio Póntico y Máximo el Confesor, eso es lo que era la teología. Luego supongo que si en aquellos tiempos alguien hubiera escuchado la frase teología práctica, que entre paréntesis no la encuentro en ningún documento antiguo, pero si alguien lo hubiera escuchado, habría entendido por ello algo así como el proceso de llegar al más alto grado de contemplación mística. Donde primero encuentro la frase teología práctica es en algunos de los escritos franciscanos de los siglos XIII y XIV, y allí tenía un sentido de protesta contra la teología especulativa, fría del escolasticismo, de algunos escolásticos. Pero en todo caso, tengo que confesar que la frase misma, teología práctica, no me gusta mucho. Da a entender que el resto de la teología, el resto de la labor teológica es impráctica e irrelevante. Eso me recuerda la antigua anécdota de dos hombres que ascendieron en un globo y el viento los llevó de tal modo que no sabían dónde estaban perdidos. Por fin lograron bajar lo suficiente para poder ver a un hombre que estaba labrando la tierra allá debajo y le dicen: oiga, señor, ¿dónde estamos? El hombre los mira y le dice: en un globo. El viento se llevó de nuevo el globo y uno de los argonautas le pregunta al otro: bueno, ¿quién sería ese hombre? Y el otro le dice: mira, la verdad que yo no sé quién sería, pero sí sé una cosa, que es teólogo, porque lo que dijo es la pura verdad, pero no sirve para nada. Si hemos de tomar literalmente el título de teología práctica, estamos implicando que la otra teología es tan impráctica como la de aquel señor que les dijo a aquellos argonautas que estaban en un globo. Como si la teología sencillamente le dijera a la humanidad que estamos en el mundo. ¿Eso para qué nos sirve? Para aclarar entonces la cuestión de qué es eso de teología práctica, me parece que sería útil volver a los orígenes de la frase misma, particularmente en lo que se refiere a los estudios teológicos. La fundación de seminarios fue una de las muchas decisiones del Concilio de Trento en el siglo XVI, convocado por la Iglesia Católica para responder a la Reforma Protestante. Por extraño que nos parezca, hasta esa época, por 16 siglos, 15 siglos y tanto,
no habían existido lo que hoy llamamos seminarios. Ahora, con la fundación de seminarios, primero por los católicos y después pasando a los protestantes, se hizo necesaria la producción de un currículo, o como decían ellos entonces, un cursus studiorum o una ratio studiorum. Y eso llevó entonces a una serie de ensayos en cuanto a las distintas clases y formas de teología. Y hubo muchos, no hay por qué discutirlos aquí. Creo que basta con mencionar un ejemplo bastante más reciente que el Concilio de Trento, ya en el siglo XVI. En el año 1935, de paso 2 años antes que yo naciera, un teólogo alemán de nombre Johannes Biltz se publicó un libro bajo el título Einführung in die Theologie, Introducción a la Teología. Y allí Biltz proponía 3 clases de teología que llamaba teología histórica, teología doctrinal y teología práctica. La teología histórica incluía los estudios bíblicos y la historia eclesiástica. La teología doctrinal incluía la dogmática y la teología moral, o lo que hoy llamamos teología sistemática y ética. Y por último, la teología práctica incluía el derecho canónico, la teología pastoral, que a su vez incluía especialidades como la catequesis, la administración de la iglesia, la dirección del culto y otras cosas semejantes. Naturalmente, algunos de esos nombres no son los que usaríamos hoy. Por ejemplo, lo que él llamaba catequesis, hoy diríamos que es educación cristiana. Y en lugar de referirnos al derecho canónico, estudiamos la disciplina y otros instrumentos que establecen la organización y el gobierno de la iglesia. Pero dicho eso, lo que me llama la atención es cuán semejante es ese bosquejo del currículo que propuso Biltz al currículo que yo seguí cuando por primera vez estudié teología en el año 1954, es decir, 19 años después de la publicación del libro de Biltz. En el seminario en que yo estudié y hasta el día de hoy en muchas instituciones teológicas acá en los Estados Unidos y en el resto del mundo, todavía el currículo se organiza de manera muy semejante a lo que propuso aquel señor. Cuando el cuerpo docente se organiza siguiendo campos de especialidad, frecuentemente se sigue una división muy parecida a la que propuso él en el año 1935. Y lo que es interesante es que aunque en ese tiempo la Iglesia Católica Romana se oponía a casi todo lo que fuera moderno, la visión que se encuentra tras esa división que Biltz propone y que la Iglesia siguió es esencialmente moderna. En la era moderna, los descubrimientos de muchos de los secretos del orden del universo llevaron a la conclusión de que hay que aprender primero ese orden, la razón, la teoría, cómo funcionan las cosas, para luego pasar a la práctica. Llevando eso al campo de los estudios teológicos, eso quería decir que había que empezar por estudiar lo que se llamaba la verdad universal, la teología perenne, la que no depende de circunstancias o de perspectivas particulares. Ese era el esquema de Biltz. Primero, los estudios históricos de Biblia y de historia eclesiástica. Después, la teología doctrinal, dogmática y la ética. Y por último, el modo en que todo eso debía relacionarse con la vida actual de la iglesia y con el pastorado mismo. Y era eso último lo que él llamaba teología práctica. Otro factor incidía en la cuestión, y es que precisamente en la época en que Biltz escribía y en las décadas subsiguientes, empezaba a abrirse paso toda una nueva serie de disciplinas, varias de ellas surgidas precisamente en el siglo XIX y otras en el XX. La psicología, la pedagogía, la antropología, la sociología, la economía, la administración empresarial, varias otras. Y la existencia de esas disciplinas vino a ser a la vez un reto y una oportunidad para los estudios pastorales. Por ejemplo, la catequesis o educación cristiana no podía sencillamente seguir por su propio camino sin tomar en cuenta los nuevos estudios psicológicos y las nuevas teorías y prácticas pedagógicas. Lo que antes se llamó el cuidado o la cura de almas tampoco podía seguir por su propio camino sin tomar en cuenta los nuevos estudios psicológicos y todo lo que se estaba aprendiendo en cuanto a la salud mental.
La administración eclesiástica se vio obligada a tomar en cuenta las nuevas teorías y métodos de administración que se iban proponiendo y que todavía se proponen cada día en las corporaciones y en los negocios. Los estudios litúrgicos no pudieron limitarse ya a discutir las prácticas del pasado, sino que tuvieron que tener en cuenta las nuevas tecnologías, las nuevas teorías acerca de los símbolos, la semiótica, los estudios sociológicos y mucho más. Y fue todo eso lo que cuando yo estudié en el seminario se consideraba teología práctica. Ahora, como todos sabemos, eso ha producido una explosión en el número de disciplinas que han de incluirse en los estudios teológicos y por tanto una crisis en buena parte de nuestros currículos, así como tensiones entre distintas disciplinas que se disputan el tiempo, el poco tiempo de que disponen los estudiantes para tomar sus cursos. Pero los problemas que eso pueda causar no son el reto más importante a que nos abocamos hoy. Lo más importante es empezar por preguntarnos si aquel esquema que proponía Bills hace tantos años y que muchos de nosotros, tanto católicos como protestantes, hemos heredado, si ese método no adolece de un defecto mucho más serio. El defecto está en la visión moderna, según la cual primero se estudian los principios eternos y universales y después esos principios se aplican a lo concreto y particular. Déjenme exagerar las cosas un poco para que se vea lo que quiero decir claramente. Según ese esquema, se supone que primero sepamos todo lo que tenemos que aprender en cuanto a la Biblia, en cuanto a la teología, en cuanto a la historia eclesiástica, en cuanto a la ética y otras cosas semejantes. Y luego, después que sabemos todo eso, que en otra parte del currículo vayamos a la práctica pastoral. La falacia de todo eso está en la noción moderna según la cual hay cierto conocimiento universal que no tiene nada que ver con las circunstancias de cada cual y que por tanto debe aprenderse primero ese conocimiento universal antes de tratar de aplicarlo. Naturalmente, eso tiene en cierta medida de razón. El éxito de esa visión se fundamenta en el éxito paralelo de las ciencias físicas. En esas ciencias, naturalmente, hay que conocer primero ciertos principios universales para entonces poder pasar de ahí a sus aplicaciones concretas. Hay, por ejemplo, el principio de la gravedad, que no depende de dónde se esté, ya sea usted esté en Sao Paulo, en Manchuria o en la Luna, la gravedad es el mismo principio. Es un principio inalterable sin el cual es imposible avanzar mucho en las ciencias físicas. Pero hasta en ese caso hay otra dimensión, pues la fuerza de gravedad no se manifiesta de igual manera para el atleta olímpico que se dedica a levantar peso que para la persona obesa que apenas puede caminar o para un explorador que de momento se encuentra que se está cayendo por un precipicio. Es la misma fuerza de gravedad, pero su significado es muy diferente. Y lo mismo sucede, aunque en mayor grado, con las disciplinas tales como la teología. La doctrina de la creación, que estudiamos, digamos, en teología sistemática, aunque sea verbalmente la misma, se nos presenta de maneras diferentes para quien contempla una bella puesta de sol que para quien se pregunta por el origen del virus COVID. La doctrina de la Trinidad se nos presenta de manera diferente si por una parte la vemos como una especie de rompecabezas que Dios nos ha dado para ver cómo lo resolvemos, o si vemos en ella un ejemplo que Dios nos está dando para que entendamos la centralidad del amor en la existencia misma y la importancia de la equidad en el ordenamiento social. Todo esto es también parte de lo que fuimos aprendiendo en tiempos de la modernidad, pero que por alguna razón no quisimos tomar en cuenta. Queríamos seguir con aquello del conocimiento universal. Hace ya mucho tiempo, Immanuel Kant nos dijo que no hay tal cosa como un conocimiento objetivo. Hace un poquito menos de tiempo, pero también bastante tiempo, Karl Marx nos dijo que la subjetividad del conocimiento tiene mucho que ver con las relaciones sociales, las relaciones económicas, las relaciones políticas. Y hace también mucho tiempo, Sigmund Freud nos dijo que la razón misma, esa supuestamente razón pura, está marcada por experiencias y relaciones que muchas veces desconocemos.
Todo esto fue don de la modernidad, pero al mismo tiempo socavó los fundamentos mismos de esa modernidad, tales como la idea de un conocimiento absolutamente universal, objetivo, y la idea de que partiendo de ese conocimiento universal podemos pasar entonces a sus aplicaciones prácticas y concretas. En el campo de la teología y los estudios teológicos, que es lo que aquí nos interesa, eso implica que el esquema de Birz y los muchos otros esquemas que hemos conocido cuando estudiamos teología ya no funciona. Sabemos que la doctrina de la encarnación cobra nuevas dimensiones cuando la iglesia se encarna en la comunidad, cuando el creyente se encarna en el dolor del vecino. No es cuestión de abandonar, por ejemplo, la unión hipostática, sino asegurarnos que al tiempo que consideramos esa unión, lo hagamos dentro de un contexto de encarnación. Dicho de otra manera, tenemos que llevar a nuestras propias disciplinas, cualesquiera que sean, una metodología más circular en que la teoría se enriquezca por la práctica y la práctica se enriquezca por la teoría. No es cuestión de estudiar y entender primero las distintas teorías acerca de la autoridad de la Biblia para luego ver cómo esas teorías se aplican al trabajo pastoral, sino que es más bien cuestión de aprender acerca de esa autoridad bíblica, no solamente de quienes escriben sobre ella y la discuten, sino también de la práctica misma del uso de la Biblia en las labores pastorales, en la vida de la iglesia. No es cuestión de aprender primero todo lo que los teólogos han dicho acerca de la creación, sino que es también cuestión de mirar de frente a la presente pandemia y preguntarnos qué nos dice acerca de la creación. ¿Qué nos dice acerca del mal? ¿En qué modos nos obliga a darle nueva forma a nuestra reflexión y nuestra enseñanza teológica? Eso es lo que entiendo por teología práctica. Tomemos un caso específico, ese mismo que acabo de mencionar. Lo que la presente pandemia nos dice acerca de la teología misma. Si seguimos el esquema antes mencionado, ese famoso que le está hablando, que presentó Birz, que se ha vuelto tradicional, la tarea delante de nosotros será sencillamente examinar las doctrinas teológicas que se han enseñado y ver cuáles de ellas y en qué modo se aplican a las presentes circunstancias. Pero eso no es más que una parte de la tarea. La otra parte es examinar lo que siempre hemos dicho, examinar el mensaje bíblico, examinar nuestras doctrinas, nuestra predicación a la luz de la presente pandemia y lo que ella nos dice acerca de cómo hemos de corregir nuestra teología, nuestra lectura de la Biblia, nuestra predicación, nuestra misión. En cuanto a eso, hay algunos ejemplos concretos que bien podemos mencionar. Podemos, por ejemplo, tomar el problema del mal. Lo que se llama la teodicea, la cuestión de cómo un Dios justo y poderoso permite que haya tales cosas como un virus COVID-19. Sobre ese tema se han discutido mucho, se han escrito amplios volúmenes. Algunos de los más grandes teólogos en la vida de la iglesia, entre ellos el nada menos que el famoso San Agustín, han propuesto sus propias soluciones. Pero la presente pandemia, las presentes crisis económicas, la injusticia social, la discriminación racial y cultural, los genocidios de nuestro tiempo, todo eso nos obliga a declarar claramente que la radicalidad del mal está precisamente en el hecho de que es inexplicable, de que se opone a todas nuestras concepciones del poder y del amor de Dios, de que la iniquidad es verdaderamente eso, el misterio de la iniquidad. La verdad es que no nos gusta confesar tal cosa porque queremos dar la impresión y hasta queremos convencernos a nosotros mismos de que tenemos respuestas a todas las grandes interrogantes de la vida. Pero la verdad es que el mal es inexplicable y que es precisamente por eso, porque es inexplicable, que es tan terrible y trágicamente malo. Hoy frecuentemente leemos aquellos textos bíblicos en los que el mal se atribuye a un demonio y comentamos sobre la ignorancia de aquellos tiempos, que no se sabía de los virus, de las bacterias, de los genes, de los agentes patológicos, etc. Y con eso nos quedamos tan contentos como si de veras hubiéramos resuelto el problema del mal. Pero la verdad que hoy estamos descubriendo es que aunque un virus pueda explicar las causas inmediatas de una pandemia, no por eso esa pandemia
menos demoníaca, menos inexplicable, menos sobrecogedora. A Jesús le preguntaron repetidamente por qué alguien tenía algún demonio y nunca dio una explicación, pero sí respondió a las necesidades de los supuestos endemoniados. Luego, lo primero que nos están enseñando las circunstancias de hoy es que la misión de la iglesia no está en dar respuestas, sino en ser respuesta. No es cuestión de saber por qué hay poderes demoníacos y poderlos explicar. Es más bien cuestión de cómo resistirles. Y en segundo lugar, las presentes circunstancias nos obligan a corregir también una teología y una predicación que se han vuelto harto comunes en nuestros medios y cuyas terribles consecuencias ahora estamos descubriendo. Me refiero a una teología y una predicación que dan la impresión de que uno se hace cristiano para que Dios lo proteja. En las iglesias que yo conozco frecuentemente oigo a la gente decir, andamos en victoria. Citamos el famoso pasaje de Hebreos acerca de quienes por la fe se salvaron en el diluvio, se libraron del yugo de Egipto, vieron caer los muros de Jericó, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de león, etcétera, etcétera. Pero se nos olvida decir que el mismo pasaje continúa hablando de quienes por la misma fe fueron torturados, recibieron burlas, azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. La mala teología y la mala predicación a que me estoy refiriendo son fáciles, tienen éxito, hacen crecer la membresía de la iglesia, pero al mismo tiempo le abren paso a una teología del éxito y de la prosperidad en la que prácticamente se les garantiza a los cristianos que todo les va a salir bien. Y entonces cuando se viene abajo todo eso, cuando una madre descubre que su hijo de 7 años tiene un cáncer incurable, o cuando el mundo se ve arrasado por una mortífera pandemia. Permítaseme, como historiador que soy, hacer una breve referencia histórica. En el siglo III se desató en toda la cuenca del Mediterráneo una enorme pandemia y los paganos acusaban a los cristianos de haberla causado porque habían abandonado a los antiguos dioses que hicieron grande a Roma. Eso de hacer grande a Roma otra vez me recuerda a otras cosas que pasan por acá, ¿verdad? Hacer el país grande otra vez. Entre los cristianos, muchos se preguntaban por qué Dios no les ofrecía protección especial. Me hice cristiano y ¿cómo es que Dios no me protege? Y en medio de todo aquello, Cipriano, el obispo de la ciudad de Cartago, en el norte de África, explicó que la fe cristiana no es un amuleto, ni nos excluye del resto de la condición humana, dice él. Lo cito, buenos y malos, todos habitamos dentro de una misma casa. Todo lo que sucede dentro de ella nos afecta a todos por igual. Para Cipriano, la diferencia estaba sencillamente en que en cualquier circunstancia los cristianos podían contar con una esperanza indestructible construida sobre los cimientos del amor de Dios. Y de ahí Cipriano pasaba entonces a declarar que precisamente porque pertenecemos a una sola humanidad y todos habitamos en la misma casa, pero tenemos una esperanza que nadie puede destruir, los cristianos tenemos que ser respuesta a las tragedias de momento. Y siguiendo sus consejos, los cristianos se dedicaron a cuidar enfermos abandonados por sus familias, a sepultar cadáveres que yacían insepultos en las calles y otras cosas semejantes. En otras palabras, Cipriano no pretendió que la iglesia pudiera dar respuesta, dar explicación, pero sí insistió en que la iglesia tenía que ser respuesta. Y en todo esto veo una clara advertencia contra lo que tan comúnmente ha acontecido, que al aparecer una pandemia o una tragedia cualquiera, buscamos a quién culpar. En la pandemia de tiempos de Cipriano se culpaba a los cristianos. En la peste bubónica del siglo XIV, los cristianos le echaban la culpa a los judíos y las brujas. En la pandemia del SIDA, más recientemente, muchos líderes cristianos culparon a los homosexuales. En la pandemia presente, una vez más, hay líderes cristianos que buscan a quién echarle la culpa.
Pero la verdad es que el mal es tan malo que no tiene explicación y que no es cuestión de buscar a quién culpar, sino más bien de buscar a quién servir. En tercer lugar, tenemos que revisar el tan predicado concepto de mayordomía. En su expresión tradicional, el típico sermón de mayordomía consiste en dos proposiciones. En primer lugar, todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios. Y en segundo, nuestra tarea es administrarlo. Sobre esa visión de la mayordomía que hemos recibido de influencias extranjeras, lo primero que tenemos que decir es que no podemos estar tan seguros de que todo lo que tenemos nos lo dio Dios. Es mucho más probable, si tenemos un poquito más de la cuenta, que lo que nos haya dado sea no Dios, sino una sociedad injusta. Y a eso tenemos que añadir otra dimensión de mayordomía que es fundamentalmente bíblica, pero que rara vez vemos o mencionamos. La de mayordomía tiene lugar en lo que bien podría llamarse la ausencia de Dios. Basta una rápida mirada a las parábolas de mayordomía para ver que son parábolas de ausencia. Un hombre repartió sus talentos entre sus siervos y se fue a otras tierras. Otro sembró una viña y la dejó a cargo de sus obreros. Un amo se ausentó de su casa y la dejó a cargo de un siervo. En otras palabras, la mayordomía es el espacio que Dios nos da, quizá porque su constante presencia de una manera activa y resolviendo todos nuestros problemas no nos llevaría al crecimiento que Dios desea para nosotros. Søren Kierkegaard lo expresó con un ejemplo de una madre que por amor se aparta del hijo que está aprendiendo a caminar. Y por mucho que la madre tema que ese hijo puede caerse, no le sostiene constantemente de la mano precisamente para que aprenda a caminar. El hijo puede pensar que la madre no se ocupa, pero la madre está ausente precisamente porque sí, porque lo quiere, porque quiere que crezca. La fe cristiana se alimenta no solo de las repetidas experiencias de la presencia e intervención de Dios, sino también de esa otra dolorosa experiencia de la aparente ausencia de Dios. Cuando Dios no parece intervenir en la pandemia, cuando Dios no cura al niño que sufre de cáncer, cuando oramos a Dios y Dios parece no responder. Una vez más, eso no es cuestión únicamente de teología práctica como se ha entendido tradicionalmente, sino que es cuestión también de la teología dogmática y de la teología bíblica. Y por último, permítase un cuarto ejemplo. Contrariamente a lo que frecuentemente decimos y practicamos, el cuestionar a Dios no es señal de falta de fe. En las Escrituras aparecen repetidamente tales cuestionamientos. Oh Señor, ¿hasta cuándo consentirás esto? Y nuestro mismo Señor, cuando colgaba de la cruz, clamó citando un salmo que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, clamo de noche y no hay sosiego para mí. Nuestra teología, no solamente práctica, sino también dogmática, debe dejar bien claro que la verdadera fe no se manifiesta aceptando calladamente todo lo que nos caiga encima. La verdadera fe se manifiesta confiando lo suficiente en Dios para quejarnos cuando nos duele lo que acontece. Decimos que Dios es Padre. Bien recuerdo los días en que cuando mi padre o mi madre me prohibían hacer algo, o me regañaban, o me castigaban por algo que había hecho, yo me rebelaba contra ellos. Me atrevía a cuestionar su sabiduría, hasta su amor. Ustedes no me quieren, ustedes no son justos. Pero hoy sé que la razón por la cual yo me atrevía a tales cosas era que en lo más profundo de mi ser sabía que mis padres me amaban. Que el amor de mis padres no dependía de que yo dijera así papá, así mamá, sino que iba mucho más profundo. Si verdaderamente estoy convencido de que Dios me ama, el clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es señal de falta de fe, sino todo lo contrario. Es señal de que de tal modo confío en el amor de Dios, que me atrevo a cuestionarle, porque en lo profundo de mi ser sé que le cuestiono, no, Dios me ama.
Con demasiada frecuencia los líderes de la iglesia, particularmente los pastores, hemos dado la impresión de que declararle a Dios nuestra inconformidad es señal de falta de fe, cuando bien puede ser todo lo contrario. Luego, lo primero que tenemos que hacer en respuesta, por una parte, a la pandemia y por otra, a la injusticia racial y social y a todos esos otros problemas que existen en nuestro mundo, es expresarle nuestra frustración al propio Dios. No porque no le amemos, no porque no le respetemos, no porque no le creamos, sino porque le amamos, porque le respetamos, porque le creemos, porque sabemos que Dios nos ama. Y tenemos también que hacerle ver a nuestro pueblo que tal es el caso. Imaginemos cuán liberador sería para una madre que pierde a su hijo poder decir: Señor, no entiendo, no estoy de acuerdo, quiero creer en ti, pero se me hace difícil. Poder decir, cuando vemos lo que está sucediendo con la pandemia en los asilos de ancianos: Señor, ¿qué haces? ¿Por qué no intervienes? Y poder decirlo, no porque nos falta la fe, sino porque la verdadera fe nos da permiso para decirlo. Si volvemos entonces a la historia del globo, el mejor teólogo no es aquel que recibió el título porque les dijo a los argonautas lo que era verdad, que ya sabían, pero que de nada les servía, sino quizá haya sido aquel argonauta que se percató de la irrelevancia de lo que el supuesto teólogo decía. En última instancia, quizá lo que molesta o me preocupa del título mismo de teología práctica es su redundancia. Pues por definición, cualquier teología práctica, cualquier teología que no sea práctica, no merece llamarse teología cristiana. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Muito obrigado, Deus abençoe, irmãos. Até logo.